Hola amigos de la 125, la cilindrada valiente, por las carreteras de Gran Canaria. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho porque es de las motos deportivas de verdad, de las motos denominadas R. Y resulta que hoy en día las R no son lo que eran. Es decir, le ponen las casas el apellido R para decir que la moto tiene una serie de cualidades y estas motos nuevas no se merecen ese apellido. El marketing ha utilizado ese apellido porque el apellido vende, pero las motos no son ni R ni nada que se le parezca. Y hoy voy a explicar lo que realmente es una moto R o debería de ser, que antes lo eran, pero ahora no lo son. Así que amigos, vamos al vídeo. El tema es el siguiente. Voy a comentar hoy qué es una moto R, es decir, cuáles son las cosas que tiene que llevar. Antes voy a comentar cómo aparecieron, cuáles fueron las primeras R, y después de saber eso vamos a poder ver que hoy en día las motos que tienen un apellido R no tienen nada que ver con lo que es una R auténtica, sino que las casas lo utilizan en plan comercial, en plan de marketing, porque es una cosa que vende y le pongo pues Guananí R, como diciendo que la moto es deportiva, pero es un engaño. No tiene nada que ver con las R auténticas. Lo primero, ¿de dónde nacieron las motos R? Bien, pues más o menos a finales de los 70, 80 y bien llegados los 90, pues había competiciones de motos, de las que hoy en día conocemos como Superbike, que consisten en motos de calle, pero que se hacen carreras con ellas. Se modifican un poquito y se meten en circuitos para hacer carreras. Pues las casas querían poner la moto lo más parecida a esas motos de las carreras, pero para uso para la calle. Y esas motos es las que llamaban, digamos, las más deportivas de la marca o de la saga, de esa determinada cilindrada, pues le ponían el nombre de R. ¿Y cuáles son las cosas que tiene que llevar una moto para poder llevar con orgullo el apellido R? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo eran esas motos de los años 80? Vamos a poner que se llamaban R, las primeras R. Bien, lo primero y básicamente tenía que ser un motor que diera muchos caballos, un motor de 4 cilindros y que subiera muchísimo de vueltas y que nos diera la potencia arriba, es decir, que tuvieran un tacto de carrera. Para que os hagáis una idea, con motos de 600 centímetros cúbicos se andaba en el entorno de los 120 caballos. Es decir, motores un poquito preparados para la competición, con mucha potencia y la potencia que la dieran a altas vueltas, que es como se consiguen los caballos y la potencia. Así que había que conducirla de una manera muy determinada, tenías que ser piloto. Segundo que las motos tenían que llevar era un chasis apropiado a la competición. ¿A qué me refiero con eso? Primero, el chasis propiamente dicho, que normalmente pues traían alguna innovación, pues doble cuna, aluminio, chasis gorditos, es decir, chasis muy robustos que aguanten muy bien las torsiones, las grandes frenadas, las inclinadas, que aguanten muy bien las fuerzas G, que en competición son más elevadas que en la calle. Pues esos chasis sobredimensionados, esos chasis poderosos, era lo que tenían que llevar estas motos R, que no tenía nada que ver con los chasis que llevaban las motos pues turísticas o de paseo o motos normales, es decir, eran chasis más robustos, pipas de dirección más gordas, etcétera, etcétera. Después, en cuanto a suspensiones, pues también se trabajaba con unas suspensiones muy buenas. Aparecieron las horquillas invertidas, que primero se utilizaban en competición, pues pasaron a estas motos de calle, horquillas invertidas y con multiregulación, tanto en la horquilla delantera como en el amortiguador trasero, porque por supuesto estas motos ya llevaban sistema moderno de amortiguación tipo monoamortiguador, pero un amortiguador muy gordito, muy bueno, con botella separada generalmente, que eso es para que el aceite refrigere mejor el aceite de funcionamiento del amortiguador. Pero lo más importante es que tenían que ser regulables en todas las funciones de la amortiguación, es decir, tenían que ser regulables en precarga, regulables en el rebote, en la velocidad en que te rebota la moto, y regulables en compresión, o sea, la velocidad en que te comprime la moto, para tú poderla dejar a tu gusto, dado tu peso, tu forma de conducir y sobre todo las grandes velocidades, que estas motos estaban hechas para darle al mango, para correr mucho. Y después un equipo de frenos poderoso. Llevaban doble disco de 320, pinzas de 4 pistones, incluso algunas le metían pinzas de 6 pistones. Es decir, un equipo de frenado poderoso que fuera capaz de detener la moto
pues rápidamente a las velocidades que andaban esos cacharros. Esos frenos que iban en las R pues eran más potentes que los frenos pues de otras motos pues más turísticas. Eran los frenos más gordos que había, eran los de las R. Otro tema importante es que las motos iban carenadas, como en las carreras, porque el carenado, aparte de para la aerodinámica, es decir, para la penetración en el aire a grandes velocidades, que es para lo que están hechas estas motos, para correr a más de 200, pues el carenado es muy importante, tanto para que el piloto se proteja detrás del carenado, como para que, ya os digo, pues la moto pueda cortar bien el aire. Es decir, que las Rs eran motos con carenado completito. Otro tema que tenían era el asiento, que en vez de ser un asiento, digamos, pues corrido, en donde caben dos personas, pues el asiento solía ser monocolín, pues el asiento bueno, y algunas pues ya para la calle, oye, pues para poder homologarlas y demás, llevaban atrás una especie de asientito chiquitito, un poquito más alto, que todos conocemos como el gallinero, donde ocasionalmente podías montar a alguien un poco y tal, pero no eran motos para dos personas. La moto era, tú ibas encajonado en tu asientito bueno y detrás había esa especie de colín con una almohadillita, pues para poder llevar a otro, pero vamos, que eso no es un asiento como Dios manda, porque esas motos estaban hechas para el piloto, para el pilotaje. Entonces ya os digo que el piloto del asiento solía ser además en una forma que te podías mover bien sobre él, redondadito en la parte de laterales, para que tú pudieras sacar bien el cuerpo, en fin, para que pudieras pilotarla como Dios manda. Y del asiento de atrás, anecdótico. Y luego, por último, para poder decir que una moto es R, importantísimo, es que tiene que llevar semimanillares, y unos semimanillares un poquito hacia abajo, o sea, anclados a la botella de dirección y tirando un poquito hacia abajo y un pizquito cerraditos, para poder ir encogidito, bien metido en el carenado y en posición totalmente raci. Por eso tenía que ser un semimanillares un poquito hacia abajo para llevar la posición R, que fuera R la moto y tú también tenías que ser R para llevarlas. Y por supuesto estas motos de esta época pues no tenían ni ABS, ni tenían control de tracción, ni tenían nada de nada. Es decir, había que ser un buen piloto para poder llevarla, porque entre otras cosas, si esas motos las llevabas a bajas revoluciones, pues no andaban. Cuando digo bajas revoluciones, vamos a ver, yo voy a comentar, yo por ejemplo tuve la Yamaha R6, ya os digo, era una moto que eran 250 de velocidad punta y era una moto que llegaba hasta las 13.500, 14.000 vueltas, amigos. ¿Qué es lo que tenía? Que por debajo de 8 o 9.000 vueltas, pues no había motor. Entonces tenías que llevarla altita, tenías que saber bien cambiar, etcétera, etcétera. Para que os hagáis una idea, os voy a contar una anécdota. Cuando yo vendí mi R6, pues se la vendí a un muchacho y nada, me la pagó, yo le di la moto y se fue. Pues a los 3/4 de hora más o menos, pues me llamó y me dijo, dice, oye, que esta moto no anda, que esta moto no anda nada. Y yo le digo, ¿cómo que no anda, mi niño? ¿Cómo que no anda? No anda, la moto va ahogada y da como tirón y no anda. Digo, vamos a ver, digo, ¿pero has ido a tu casa? Dice, sí, he venido por la autopista. Yo vivía en Las Palmas y él vivía en Telde. Dice, pues he venido por la autopista y la moto no tira. Y yo le digo, yo ya viendo por dónde iban los tiros, le digo, ¿qué has ido por la autopista? Digo, ¿a qué velocidad? Dice, pues nada, a 110 o 120. Digo, vale, digo, ¿y qué ibas? En sexta, ¿no? En la última velocidad. Y dice el tío, dice, claro, en sexta. Y la moto yo la abría y no tiraba y tal. Así que no anda, tío, muy ofuscado. Y le digo, mira, digo, no te preocupes, que si la moto no anda o no te gusta, tú vienes y yo te devuelvo el dinero. Digo, pero vas a hacer una cosa, mira, te coges la moto, te vas a la autopista, la pones a 100 o 110, ¿vale? Como ibas tú antes. Digo, y coges y le bajas 3 marchas para abajo. Dice, ¿cómo que? Digo, 3 marchas. Digo, ¿tú vas en sexta? ¿No? Me has dicho que vas en sexta a 110. Digo, pues tú coges, le haces pum, quinta, cuarta y tercera. Digo, tú le bajas 3 marchas para abajo y digo, y le metes el mango a tope y digo, y después me llamas. Y digo, y si ves que la moto no anda, pues vienes para acá y te devuelvo el dinero. Y el tío, vale, voy tal, pero ya te digo que no anda y tal. Digo, vale, digo, todo lo que yo te he comentado y no, que no hay problema, no te preocupes. Pues el tío a la media hora, 3/4 de hora, me vuelve a llamar, lo cojo y digo, ¿qué pasó, mi niño? Y dice, oye, dice que sí que anda. Vamos, y se le ha quedado el tío muy contento. ¿A qué voy con esta anécdota? Que las R había que llevarla pues en modo deportivo y había que saber pilotarlas. O sea, eran motos que eran muy exigentes con el piloto para poder sacarlas su disfrute y para poder llevarlas como Dios manda. Entonces, una vez que sabemos por qué nacieron las R, de dónde vienen y qué es lo que tiene que llevar una moto para ser R, pues vamos a ver un poco qué es lo que ha pasado hoy en día.
que sí es una desgracia, vamos. El tema, que resulta que las marcas, como empezaron a ver que ese apellido vendía, pues le empezaron a poner R a todos los bichos que vendían. No sé qué marca, FHJR y tal. Y le empezaron a poner ese nombre de R, porque era como muy, ya te dice como que la moto deportiva, a motos que no tienen nada de R, no tienen ninguna de las cosas que hemos comentado, o tienen una o dos y le faltan 3 o 4. Es decir, motos que no se merecen ese apellido. Y esto lo han hecho todas las marcas, ¿eh? Esto lo hacen las marcas japonesas, lo hacen las marcas chinas, esto lo hace Tokiski. Y a mí me da mucho coraje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te venden una moto, a lo mejor puede ser una moto tipo Naked que no tiene carenado, el manillar que tiene es de doble altura, el motor que tiene lo comparte con toda su gama, a lo mejor en la gama tienen una moto un poco más deportiva, una Naked, una Trail, y el motor y el chasis y las amortiguaciones es todo lo mismo. Y la cogen, le ponen a lo mejor una cupulita, o a veces ni eso, y tal y tal y tal, y vamos, lo único que le ponen es la palabra R. A lo mejor le ponen con unos colores así pintones y tal, un poquito y tal, pero en fin, ni el motor es un motor especial para altas revoluciones, ni tienen unas amortiguaciones apropiadas para correr, son las mismas amortiguaciones que comparte con la gama, a veces no tienen ni carenado, lo más horrible es que el manillar no son semimanillares, sino un manillar de doble altura. Bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Esas motos son malas? No, no son malas, son buenas motos, o sea, son motos que están bien y tal, pero no son R, amigos. Y luego encima, además, si le metemos todas las electrónicas que llevan hoy en día, antiderrapaje, anticaballitos, anti-wheelies, anti-todo, las marchas, no hace falta apretar el embrague, etcétera, etcétera. Vamos a ver, yo entiendo que tengan que vender esas motos porque esas R de antes, de esa época, que había mucha más pasión por el motociclismo que lo que hay hoy en día, y la gente sabía más de moto que lo que se sabe hoy en día, excepto algunas raras excepciones. Quiero decir que la gente sabía bien lo que se compraba, y si se compraban una R, pues el tío ya tenía cierta experiencia y sabía lo que quería y sabía cuáles eran sus beneficios y cuáles eran sus cadencias. Pero ¿qué pasa? Que en el mundo de hoy del marketing y demás, pues se venden las cosas como si fueran churros, la gente no entiende, la letra R vende bastante, pero a la gente no le gustan los semimanillares porque va incómodo, quieren un motor que desde abajo salga bien para no tener que estar cambiando todo el rato, quieren que además tenga electrónica, aunque no sepan ni para lo que se utiliza, pero no, es que mi moto lleva tal y tal y tal. Es decir, hay mucho postureo y esas son las cosas que han hecho que hoy en día pues se vendan las motos con la denominación R, como si tú ya llevaras una deportiva y tal, pues con motos normales que no tienen nada que ver con lo que era una moto R. Así que ya sabiendo todo esto, ¿qué quiero decir? Que si tú realmente te gusta la conducción deportiva, te gusta exprimir la moto, eres amante de la moto o quieres saborear un poco ese salvajismo, ese tema salvaje que tenían las motos R, pues no te compres una moto R de las nuevas porque ya están, digamos, totalmente descafeinadas, aunque lleven la letra R o lleven 2 R's o lleven 3. Que hay muchísimos ejemplos de esto en casi todas las casas. Iba a poneros alguno, pero ya, buscadlo vosotros. Buscad una moto de las nuevas que tenga la denominación R, que casi todas las casas tienen 2 o 3 modelos que la llaman R, y mirad a ver si tienen todo lo que hemos visto en el vídeo que tiene que llevar una R. A ver si lleva carenado, a ver si es un motor especial hecho para esa moto que da montones de caballos, en fin, a ver si lleva las cosas que tiene que llevar una R o simplemente es la misma moto de la versión Naked, que le han puesto 2 cosillas, le han cambiado el color y le han llamado R. Si es así, ya te digo, no es que sean malas motos, pero no son R. Y si lo que buscas es una R auténtica, te gustaría ese sabor de moto, eso que os estoy comentando, que hoy en día en nuevo no lo hay, pues te tienes que comprar una moto, pues eso, de los años 80, de los años 90, pues una Kawasaki ZXR, una Suzuki GSX-R, una Honda CBR de la época. Es decir, tienes que buscar en esos años para encontrar esas R auténticas, esas motos de carreras, esas motos de circuito, esas motos que tienes tú que domarla y que tú tienes que ser también un poquito R, porque si tú no eres R de corazón, de espíritu y de conocimientos y te compras una moto R de aquellas, pues a lo mejor no te gusta tanto la experiencia. Pero si tienes el corazón R y tienes ganas de saber lo que se sentía en un caballo salvaje de verdad, en una cosa hecha para la competición, pero puesta en la calle, te tienes que ir a esa época. Años 90, buscar una unidad que esté buena y a por todas. Así que, amigos, ya concluyendo el vídeo, puedo decir el refrán de no es R todo lo que reluce.
Vamos, que las motos están bien, pero que las llamen F o que les pongan una S de Sport, ¿sabes? Pero que no les pongan R. Me despido de vosotros, amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo. 125, la cilindrada valiente, por las carreteras de Gran Canaria.